Imagine la siguiente escena: abre la puerta de su casa a alguien que debería ser un apoyo pero que, sin darse cuenta, se convierte en un invasivo silencioso. Esta es la verdadera historia de una familia que ha descubierto lo peor posible, ya que la falta de respeto por los límites puede destruir incluso los lazos más fuertes. Y todo comenzó con un gesto simple y aparentemente inofensivo de solidaridad. Larisa nunca imaginaría que un sí dado por la compasión se convertiría en una pesadilla. Cuando su esposo Daniel sugirió que la madre de 55 años, Eleonora, estaba temporalmente con ellos después de un complicado divorcio, no dudó. Después de todo, ¿cómo negar refugio a una mujer que dedicó su vida al trabajo, perdió la casa y se encontró sola? Las primeras semanas incluso fueron bien. Eleonora ayudó con las tareas domésticas, cuidó la pequeña, 2 años e incluso las comidas preparadas. Para Larisa, que trabajó como diseñador independiente, y Daniel, programador en una gran empresa de tecnología, siempre ausente hasta tarde, la presencia de su madre parecía una bendición. Pero lo que comienza como ayuda puede convertirse fácilmente en el control. Y eso es exactamente lo que pasó. Primero eran los pequeños letreros, los muebles de la habitación reorganizados para ser más prácticos, comentarios sobre la comida de Larisa, las sugerencias sin precedentes sobre cómo administrar la casa. Eleonora gradualmente tomó el papel del propietario de la casa, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. Cariño, ¿por qué no cocinas algo más saludable en lugar de preguntar la entrega? Larisa se seca, justificándose a sí misma que era solo una fase. Hasta que llegó el fusible, la oficina de Larisa, su santuario profesional. Un espacio cuidadosamente ensamblado con 2 monitores, una tableta gráfica y todo el equipo necesario para sus proyectos de diseño. Una noche, al entrar en la habitación, encontró a Eleonora sentada en su escritorio, escribiendo algo en la computadora, rodeada de periódicos personales. ¿Qué está sucediendo?, preguntó sorprendido. Oh, Larisa, no te preocupes. Necesitaba enviar un currículum con urgencia, y tu hijo dijo que podía usarlo, dijo la madre, con una sonrisa que no ocultaba la naturalidad con la que ocupaba ese espacio. Pero lo que Larisa vio en la pantalla fue más allá del profesional. Las aletas se abren con sitios de citas, conversaciones en redes sociales, fotos íntimas. Sus archivos de trabajo minimizados. La próxima vez, avíseme antes. Tengo proyectos confidenciales aquí, dijo conteniendo la irritación. Por supuesto, mi hija, lo siento, fue involuntariamente, prometió Eleonora. Pero la promesa duró menos que un calentamiento de café. En los días siguientes, Larisa la atrapó usando su computadora cada 2 o 3 días, a veces para buscar una receta, a veces para hacer un vídeo con sus amigos, a veces para actualizar el currículum. La madre en la ley actuó como si eso fuera correcto, mientras que Daniel, cuando se le preguntó, solo se encogió de hombros. Ella está pasando por un momento difícil, Larisa. Ten paciencia. La gota de agua llegó en un día frío de febrero. Al regresar de una cita médica con Máximo, Larisa notó la ausencia de algo esencial: su MacBook Pro, una herramienta de trabajo que había sido costosa y era vital para sus proyectos. Eleonora, ¿dónde está mi cuaderno?, preguntó, ya sintiendo que su corazón acelera. La madre, la ley, sentada en el sofá con una revista, respondió con una tranquilidad inquietante: lo tomé. Necesitaba buscar un trabajo. No tengo nada en casa. ¿A qué te refieres? ¿De dónde sacaste? ¿A dónde lo tomaste? Larisa insistió, la voz temblando. A mi habitación, por supuesto. Tu hijo dijo que podía usar lo que necesitaba de la casa. La respuesta fue como una bofetada. Larisa puso el Máximo en el piso, se sentó frente a su suegra y, con una calma que escondió una tormenta, dijo: regresa ahora. Larisa, no me hables así. Es solo una computadora y realmente necesito trabajar, dijo Eleonora, como si estuviera tomando prestado un vaso. Azúcar. ¿Cuándo volverá? Larisa presionó. Cuando conseguir un trabajo y comprar el mío, dijo la madre, con una naturalidad que congeló la sangre. En ese momento, Larisa entendió que no había un diálogo posible. Eleonora no vio ningún problema para apropiarse de lo que no era el suyo, y Daniel, cuando se enfrentó por la noche, solo reforzó esta idea: ¿qué es más? Ella regresará cuando ordene algo. Daniel, este es mi instrumento de trabajo. Tengo plazos, clientes, no puedo estar sin ellos. Larisa argumentó, desesperada.
Funciona en la computadora fija, sugirió, como si el problema fuera simplemente técnico. No se trata de eso. Se trata de ella haber tomado lo mío sin preguntar. Larisa explotó. No hagas drama por tonterías. Mi madre está en una situación difícil, fue la respuesta fría. Al día siguiente, Larisa fue a la dirección donde Eleonora alquiló una habitación pequeña y precaria. Estaba su cuaderno sobre una mesa inestable cerca de la ventana. Vine a conseguir mi computadora, anunció. Pero ya hablamos ayer. Lo necesito. Protestó a la madre InLab. Y necesito trabajar. Este es mi sustento, dijo Larisa, ya exhausto. Oh, solo dibujas, puedes hacerlo en papel, se burló Eleonora. Larisa respiró hondo, tomó el cuaderno y se fue, ignorando los gritos de Ziff, quien resonó detrás de ella. Lo que vino más tarde fue una tormenta. Daniel llamó furiosamente, ¿qué hiciste? Mi madre está llorando, diciendo que casi la golpeas. Acabo de recuperar lo que es mío, dijo Larisa firmemente. Regresa ahora. Exigió. No. La discusión subió cuando Daniel llegó a casa, acompañado por Eleonora, que estaba llorando teatralmente, acusando a la hija de la crueldad. ¿Dónde está el cuaderno? Él gritó. Guardado y no volveré, respondió Larisa sin ceder. Si no entregas, me voy con mi madre. Daniel amenazó. Entonces ve, dijo sin parpadear. Y se fue. Tomó sus cosas, dejó a su hijo y se fue, como si fuera un gesto de fuerza. Eleonora, al partir, todavía tenía la audacia de sonreír, arrojando el aire. Verá, va muy bien sin ti. Larisa estaba solo con el Máximo, enfrentando noches de insomnio, la necesidad de reorganizar la rutina y explicarle a un hijo pequeño por qué su padre se había ido. Pero en contra de todas las expectativas, sucedió algo inesperado, se volvió a encontrar. Los días previamente pesados comenzaron a tener sentido nuevamente. Daniel llamaba todos los días, exigiendo el cuaderno y una disculpa que nunca llegaría. Larisa, sin embargo, ya había aprendido una valiosa lección: algunos límites, una vez cruzados, ya no se pueden negociar. Y cuando regresó una semana más tarde para buscar más e intentar, en vano, encontrar la computadora, descubrió que algunas puertas, una vez cerradas, no se abren tan fácilmente. Larisa, ¿no te das cuenta de que estás destruyendo una familia por tonterías? La voz de Daniel resonó por teléfono, cargada de una indignación que sonaba más como la desesperación. Tú eres quien destruyó a esta familia cuando elegiste a tu madre contra tu esposa. Ella tiene razón, eres egoísta. Larisa contuvo el aliento, sus dedos apretaron el dispositivo con fuerza. Puede ser. Pero el cuaderno, no regreso. La firmeza en su voz no dejó espacio para discusión. Y así el impasse lo arrastró durante semanas. Daniel se mudó a la casa de su madre. Larisa, sola con su hijo, descubrió algo sorprendente: la vida sin la constante sombra de Eleonora era más ligera de lo que se imaginaba. Los proyectos fluyeron, aparecieron nuevos clientes, y por primera vez en años, respiró sin el peso de un juicio constante. Hasta que una noche el teléfono volvió a sonar. La voz de Daniel, una vez llena de ira, ahora estaba rota. Larisa, tenemos que hablar. Ella sintió que su estómago giraba. ¿Qué? El descanso en el otro lado de la línea fue demasiado largo. Mi madre vendió el cuaderno. Las palabras cayeron como una cuchilla. ¿Qué? Su voz falló. Ella vendió ayer. Dijo que nunca volverías. Que necesitaba el dinero. Larisa se hundió en el sofá, sus piernas temblando. ¿Cuánto cuesta? 40.000. La mitad del valor. Eleonora había superado todos los límites. No era suficiente robar, se benefició de eso. ¿Y el dinero? Ella gastó. Él pagó 6 meses de anticipación, compró ropa. Daniel se tragó con fuerza. Larisa robó un cuaderno de 90.000 y vendido por 40. ¿Entiendes eso? Entiendo perfectamente. Su voz era un hielo agudo. Al día siguiente estaba en la estación de policía. Se presentó el informe policial. Se abrió un caso penal. Cuando Eleonora recibió la citación, el mundo que controlaba tanto comenzó a colapsar. Daniel rogó.
Prometió devolver el dinero, comprar un nuevo cuaderno, hacer cualquier cosa. Pero Larisa no cedió. Tu madre necesita responder por lo que hizo. El juicio fue rápido. Eleanora trató de justificarse a sí mismo, habló de dificultades, de ingratitud, una hija cruel, en la ley. Pero los hechos eran irrefutables, había tomado algo que no era tuyo y se benefició de él. La oración, penalización suspendida, bien, y la obligación de reembolsar el daño. Cuando dejaron el foro, Eleanora, pálida y temblorosa, se apoyó en el brazo de su hijo. Daniel lanzó un aspecto cargado de puro odio. Tienes lo que querías. Ella sostuvo su aspecto firmemente. Tengo justicia. La compensación vino del bolsillo de Daniel. Eleanora, sin un trabajo fijo, sobrevivió a sus boquillas. La condena, incluso suspendida, logró su nombre. Nadie quería contratar a una mujer con antecedentes por robo. Larisa, a su vez, recibió guardia del apartamento, la pensión de su hijo y algo mucho más valioso, la certeza de que nunca permitiría violar sus límites. 3 años después, su vida era diferente. Casada con Igor, una diseñadora que trató a Maxim como hijo, finalmente sabía cómo era tener una familia sin cargos, sin manipulación. La madre de Igor, la ley, discreta y respetuosa, nunca se atrevería a cruzar las fronteras que Eleanora había pisoteado. Daniel, marcado por el escándalo, intentó en vano reconstruir su imagen. Las mujeres que conocían retirándose a la historia, el estigma del hijo de mamá, lo persiguió como una sombra. Larisa ahora comandaba su propio estudio de diseño. 4 empleados, proyectos de peso, una carrera sólida. Maxim, feliz, dividió su tiempo entre las clases de la escuela, la natación y el dibujo. A veces, al pasar sus dedos a través del teclado de su nuevo cuaderno, más poderoso y más caro, recordaba lo que fue robado. No valía los 90.000 rublos. Era toda una vida, la vieja, hecha de silencios forzados y humillaciones tragadas. A cambio, ganó una nueva existencia. Uno en el que el respeto por sí mismo no era negociable. Y al final, esa había sido la mejor transacción que había hecho.